Entonces lo que tenemos que hacer ahora es comenzar con la unidad 7. Voy a insistir en esta cuestión de la que la geometría analítica tiene por objeto de estudio, ¿sí?, y análisis los lugares geométricos, donde consideramos la deducción de ecuaciones y construcción de gráficas. Y decimos que hay una relación entre las ecuaciones y las gráficas, ¿sí? Porque vamos a decir que todo punto de una figura goza de una propiedad determinada, y todo punto que goza de esa propiedad pertenece a la figura. Si hay una ida y vuelta entre la propiedad que se representa a partir de la ecuación, ¿sí?, y la construcción de gráficas. Entonces, seguimos con esa misma idea que habíamos estado trabajando en recta y plano, trabajándola con las cónicas y las cuádricas, ¿sí?, que forman parte de la unidad 7. Entonces, vamos a definir qué son las cónicas y decimos que es el lugar geométrico de las curvas que resultan de la intersección entre un plano y una superficie cónica. Ahora, ¿qué es una superficie cónica? ¿Sí? Vamos a decir que la superficie cónica se genera por la rotación de una recta llamada generatriz, que pasa por una curva fija que se llama directriz. Esta es la directriz, ¿sí? La generatriz hace una rotación, ¿sí?, a través de esta curva fija. Entonces, a medida que va rotando, ¿sí?, la generatriz va tomando distintas posiciones. Acá hay marcada otra generatriz, ¿sí? O sea, tenemos dos, la generatriz, ¿sí?, y otra posición de la generatriz, y la curva fija también la tenemos, ¿sí?, acá como base de este cono que se abre. Entonces, la superficie cónica se genera por la rotación de una recta llamada generatriz a través de una curva fija llamada directriz. Y pasa por un punto llamado vértice, que es este, vértice de cono, que intersecta al eje de cono. Entonces dijimos que la cónica es el lugar geométrico de las curvas que resultan de la intersección entre un plano y una superficie cónica. ¿Y cuál es la superficie cónica? La que se genera, ¿sí?, a través de una recta llamada generatriz, que rota a través de una curva fija llamada directriz y que pasa por un punto que se llama vértice de cono, que intersecta al eje de cono. Esto que estamos viendo acá en el plano lo podemos pensar como un bonete, ¿sí?, abierto hacia arriba y abierto hacia abajo. Entonces, entendemos acá que es la superficie cónica, decimos que las cónicas son el lugar geométrico de las curvas que resultan entre la intersección de un plano y esta superficie cónica. Entonces vamos a ver, si intersectamos con un plano esta superficie cónica, cómo se generan esas cónicas. Entonces vamos a decir, ¿sí?, que si el plano atraviesa a la superficie cónica, ¿sí?, de forma perpendicular al eje de cono, vamos a tener una circunferencia. Si el plano lo inclinamos un poco para atravesar la superficie cónica, ¿sí?, vamos a tener la elipse. Si el plano tiene, es paralelo, ¿sí?, esperen que me agarró el lupus, es paralelo a la generatriz, ¿sí? El plano lo colocamos en forma paralela a la generatriz, tenemos la parábola, y si lo colocamos en forma paralela al eje de cono, tendremos una hipérbola. Vamos a ver cada caso. Entonces, tenemos acá la superficie cónica, ¿sí?, que lo vemos como un bonete hacia arriba y hacia abajo, y un plano que está atravesando esa superficie cónica en forma perpendicular al eje de cono. Entonces se está generando, ¿qué cosa? Una circunferencia.
Ahora, si el plano lo inclinamos respecto, ¿sí?, de la forma anterior que estaba perpendicular al eje de cono, si lo inclinamos, pero no es paralelo a la generatriz, ni paralelo al eje de cono, ¿sí?, tiene una inclinación distinta de cualquiera de esas, y la perpendicularidad respecto del eje de cono, entonces vamos a tener, ¿qué cosa? Una elipse, ¿sí? La cónica que se genera es una elipse. Y si el plano que atraviesa a la superficie cónica, ¿sí?, tiene una disposición paralela a la generatriz, entonces estaremos en presencia de una parábola. Y si ahora el plano corta a la superficie cónica en forma paralela al eje del cono, entonces tendremos la cónica, la hipérbola. Como cónica, la hipérbola. Entonces, repasamos. Obtenemos como cónica la circunferencia cuando el plano corta en forma perpendicular al eje de cono. Si el plano corta, si se inclina respecto a la forma perpendicular que teníamos recién, se inclina de modo de no ser ni paralelo a la generatriz, ni paralelo al eje de cono, entonces tenemos una elipse. Si el plano es paralelo a la generatriz, corta la superficie cónica en forma paralela a la generatriz, tenemos la parábola. Y si el plano corta a la superficie cónica, ¿sí?, con una disposición paralela al eje de cono, entonces tenemos la hipérbola. Si ocurre que el plano pasa por el vértice o contiene a la generatriz, tendremos casos degenerados, no se estarían obteniendo las cónicas que estamos presentando. Los casos degenerados los vamos a tener si el plano pasa por el vértice o si el plano contiene a la generatriz, ¿sí? Pues si el plano pasa por el vértice, ¿qué pasa? Estaría acá el plano cortando que en un punto, no hay una circunferencia, ¿sí? Y si el plano, por ejemplo, contiene a la generatriz, acá, ¿sí?, lo trazo acá y contiene a la generatriz, ¿qué va a ocurrir? No voy a tener una parábola, ¿sí? Y si el plano fuera totalmente vertical y contuviera al eje de cono, también tenemos un caso degenerado, ¿sí? Tampoco vamos a obtener ninguna de estas superficies cónicas. Entonces, la ecuación general de las cónicas tiene dos términos cuadráticos, un término que llamamos término rectangular, que combina ambas variables, x e y, dos términos lineales, un término independiente, ¿sí? El término rectangular indica un giro, ¿sí?, un giro respecto a los ejes, ¿sí? Ya los vamos a ver. Entonces, ¿qué tenemos? Una ecuación de segundo grado con dos variables. ¿Las variables cuáles son? X e y. Si en el término rectangular, la ecuación general de las cónicas nos quedará de esta forma. Y es la que nosotros vamos a usar. Entonces, tenemos como ecuación general de las cónicas en el término rectangular, ax cuadrado más y cuadrado más bx más y más f igual a 0. ¿Qué cuidado hay que tener acá? Que a es el coeficiente que corresponde a x cuadrado, b es el coeficiente que corresponde al término rectangular y c es el coeficiente que corresponde a y cuadrado, ¿sí?
Entonces, cuando trabajamos sin el término rectangular, no tenemos el coeficiente b. Entonces es ax cuadrado más 6 cuadrado. D corresponde, es el coeficiente del término lineal en x, E es el coeficiente del término lineal en y, F será el término independiente. ¿Sí? Siempre tiene esta estructura la ecuación general de las cónicas. Lo mismo que hacíamos con recta y con plano. ¿Sí? A acompañaba a x, B acompañaba a la variable y en la recta. Y bueno, en el plano teníamos a, b y c como coeficientes de x y z y d como término independiente. ¿Sí? Acá la misma idea. Entonces vamos a comenzar con la cónica, la circunferencia. Vamos a decir que es el lugar geométrico. Es el lugar geométrico de un conjunto de puntos que están en el plano y que se conservan siempre a una distancia fija, ¿sí? Respecto de un punto fijo, ¿sí? Distancia fija respecto de un punto fijo. Esa distancia fija o distancia constante, ¿a qué corresponde? Al radio, ¿sí? Y el punto fijo es el centro de la circunferencia. Entonces, es el lugar geométrico de un conjunto de puntos en el plano que conservan siempre una distancia constante, ¿sí? Radio, de o respecto a un punto fijo, que es el centro de la circunferencia. A partir de esa idea, ¿sí? Tenemos graficada la circunferencia y en este caso tenemos un centro que es distinto del origen, no es 0, 0. Genéricamente al centro de las cónicas los vamos a llamar HK o le vamos a decir que tiene coordenadas HK. Siempre H corresponde a la coordenada en X y K a la coordenada en Y. Entonces esta circunferencia tiene centro HK. Vamos a decir que CP, ¿sí? Vamos a decir que el radio CP va a ser igual, ¿sí? O el módulo de CP va a ser igual al radio, ¿sí? Que es lo que habíamos planteado recién respecto de la circunferencia. Y si consideramos el triángulo rectángulo que podemos formar acá, vamos a decir que el radio, que es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, lo podemos calcular aplicando Pitágoras. Entonces, ¿qué decimos? Que va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Ahora, ¿cómo decimos o expresamos cada uno de esos catetos? Este cateto, ¿sí? Vamos a determinarlo haciendo la diferencia entre esta distancia X y esta distancia H. Me va a dar ¿qué cosa? Esta distancia que corresponde a este cateto del triángulo. Entonces, X menos H al cuadrado. Más el otro cateto, ¿cómo lo voy a determinar? Haciendo la diferencia entre esta altura y la altura K. Si hacemos esta altura I menos esta altura K, que nos queda esta altura, que corresponde a este cateto del triángulo. Entonces, ¿qué hacemos? I menos K al cuadrado. Entonces, el radio va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, donde un cateto es X menos H al cuadrado y el otro cateto, ¿sí? I menos K y luego elevado al cuadrado. Entonces, esto va a ser igual a R y si despejamos de acá, sacamos la raíz cuadrada, ¿sí? Decimos que R al cuadrado va a ser igual a X menos H al cuadrado más I menos K al cuadrado. Esta ecuación se llama segunda ecuación ordinaria de la circunferencia. Y un caso particular
va a ser el caso donde el centro sea el origen de coordenadas, o sea, coordenada 0, 0, donde h y k van a valer 0, y entonces la ecuación nos queda como que r al cuadrado es igual a x cuadrado más y al cuadrado. Esta la llamamos primera ecuación ordinaria o forma canónica de la ecuación de la circunferencia. Cuando a una ecuación ordinaria, estas dos se llaman ecuaciones ordinarias. Cuando a una ecuación ordinaria la llamamos o decimos que tiene la forma canónica, cuando es la ecuación más simple para, en este caso, para la cónica circunferencia, ¿sí? Que puede haber. O sea, siempre la ecuación más simple para cualquier cónica va a ser la forma canónica de la ecuación de la que se trate. No dejan de llamarse ecuaciones ordinarias. Y según la bibliografía, ¿sí? A la forma canónica se la llama primera ecuación ordinaria y a esta forma con centro HK, segunda ecuación ordinaria, pero a veces simplemente se les dice ecuaciones ordinarias sin nombrarlas como primera y segunda. Sí, siempre es importante tener en cuenta esta idea de la forma canónica. Cuando uno dice forma canónica de la ecuación de la circunferencia, automáticamente ¿qué piensa? En esto, centro en el origen. ¿Se entiende todo lo que digo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Entonces veamos cuál es la relación entre la ecuación ordinaria y la ecuación general. Partimos de la segunda ecuación ordinaria y lo que vamos a hacer es desarrollar el cuadrado, igualar a 0 porque la ecuación general tiene este formato, ¿sí? Así que vamos a igualar a 0 y vamos a ver cuál es esa relación. Entonces, si desarrollamos este cuadrado, ¿qué nos queda? X cuadrado menos el doble producto de x por h más h al cuadrado. Más, por lo que dice acá, y al cuadrado menos el doble producto de k por i más k al cuadrado. R cuadrado lo pasamos restando al primer miembro y nos queda igualada a 0 la ecuación. Luego, ¿qué hacemos? Acá simplemente desarrollamos un cuadrado, desarrollamos el otro, pasamos r cuadrado al otro miembro e igualamos a 0. Pero ¿qué necesitamos para ver cuál es la relación? Tener todos estos términos ordenados según el formato de la ecuación general. Entonces, ¿qué voy a poner? Primero el término x, que tiene x cuadrado. Segundo, el término que tiene y cuadrado. Luego voy a seguir con el término lineal en x, el término lineal en y, y por último, todo lo que no tiene variable que va a corresponder al término independiente. O sea, todo lo que no tiene variable que son números, ¿sí? Entonces, vieron que h tiene que ver con la coordenada de x del centro, esta es la coordenada en k del centro, o sea, la coordenada en y del centro, r tiene que ver con un valor del radio, ¿sí? Son todos números. Entonces, acá ponemos h cuadrado, k cuadrado, menos r cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos? Ax cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Se va a corresponder menos 2h con d, menos 2k con e, y h cuadrado más k cuadrado menos r cuadrado corresponde al término independiente. Entonces, ¿qué podemos observar que ocurre entre el coeficiente de A y de C? Que ambos coeficientes, ¿cómo son? Iguales. ¿Cómo son iguales a qué acá? Si no dice ningún número. Son iguales a 1. Pero podrían ser iguales, no sé, los dos coeficientes iguales a 4, a 5, a 9, cualquier valor que se les ocurra, ¿sí? Lo importante es que sean iguales. Entonces, vamos a reconocer a partir de la ecuación general, ¿sí? De las cónicas, que esta ecuación representa una circunferencia si el coeficiente de A, ¿sí? El coeficiente A y el coeficiente C, como son iguales. Entonces será la forma general de la ecuación de la
circunferencia. Y si queremos pasar de la forma general a la ordinaria de la circunferencia, ¿qué vamos a hacer? Partimos de la ecuación general de la circunferencia y lo que vamos a hacer es reacomodar los términos de la ecuación general considerando agrupar por un lado los términos en X y por otro lado los términos en Y. Entonces, ¿qué ponemos? X cuadrado más dx y acá y cuadrado más y. Y el término independiente lo pasamos restando al otro miembro. Entonces, luego de eso, vamos a ver de encontrar un numerito para cada agrupamiento que estamos haciendo que nos permita expresar ¿qué cosa? El cuadrado de un binomio. Porque recién vimos que la segunda ecuación ordinaria de la circunferencia, ¿sí? Tiene la diferencia entre x y h elevada al cuadrado y la diferencia entre y y k elevada al cuadrado. Entonces, como queremos pasar de la ecuación general a la ordinaria, tenemos que lograr ¿qué cosa? En ese trinomio, un número tal que nos permita expresar ¿qué cosa? El cuadrado del binomio. Entonces, cuando estamos acá, hay una relación de coeficientes, ¿sí? Para las cuadráticas, que nos dice que si hacemos el coeficiente del término lineal dividido 2 elevado al cuadrado, vamos a poder lograr esto. Entonces, en este caso hacemos el término lineal, que es b dividido 2 al cuadrado. Y en este caso, el término lineal, el coeficiente del término lineal, que es e, dividido 2 elevado al cuadrado. Entonces, si voy a agregar esto acá y acá respectivamente, lo tengo que hacer como ambos miembros para obtener una ecuación equivalente, no alterar la ecuación. O sea, que la operación de sumar d cuadrado sobre 4 y e cuadrado sobre 4 la voy a hacer o la voy a realizar a ambos miembros. Tengo esto agrupado convenientemente y entonces ahora puedo pasar ¿a qué? A expresar el cuadrado de cada uno de los binomios. Entonces tenemos una base x, una base d sobre 2 y acá tenemos el doble producto entre x y d sobre 2, que es dx. Y acá lo mismo, ¿sí? Tenemos una base y, otra base e sobre 2, ¿sí? Estos son, ¿qué son? Binomios cuadrados perfectos, ¿sí? Entonces, las bases de los cuadrados son x y d sobre 2 para este caso, y acá y e sobre 2 para este caso. El doble producto entre y e sobre 2 nos da e por i. O sea, se trata de binomios cuadrados perfectos que pueden ser expresados, ¿sí? A través del cuadrado de los binomios. Entonces, acá nos queda una base más la otra elevada al cuadrado, más, y en este caso lo mismo, una base más la otra elevada al cuadrado. Y en el segundo miembro, lo que podemos hacer es sacar denominador común y nos queda esta expresión. Sacamos denominador común 4. Entonces, en definitiva, vamos a decir que al pasar de la forma general de la ecuación de la circunferencia a la ordinaria, ¿sí? Nos va a quedar x más d sobre 2 al cuadrado más y más e sobre 2 al cuadrado, y eso va a ser igual a ¿qué? A r al cuadrado, según lo que habíamos dicho acá, ¿sí? Eso es igual a r al cuadrado. Nosotros transformamos esto y lo que queda es igual a r al cuadrado. Entonces, r al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? A toda esta expresión que tenemos acá. Si el radio, ¿sí?, nos da 0, lo que tenemos es un punto, o sea, no tendríamos una circunferencia. Si el radio fuera menor que 0, no obtenemos, ¿sí?, porque
Que el radio sea menor que 0, ¿qué quiere decir? Que acá está ocurriendo que dentro del radical tenemos un valor negativo, entonces no representa un lugar geométrico. El radio no puede ser negativo para tener la circunferencia. O sea que tengo que tener que R tiene que ser mayor que 0. Entonces, si R es mayor que 0, ¿qué ocurre? La circunferencia va a tener centro menos D sobre 2 y menos E sobre 2. Y el radio va a corresponder, hacemos R cuadrado igual a esto, entonces si R cuadrado es igual a esto, la raíz cuadrada de esta expresión es el radio. Entonces la raíz cuadrada de un cuarto es un medio, y después nos queda la raíz cuadrada de todo ese numerado, ¿sí? Entonces, si el valor del radio, ¿sí?, es positivo, la circunferencia va a tener centro menos D sobre 2 menos E sobre 2, y el radio va a corresponder a esta expresión. Recordemos que cuando nosotros presentamos la segunda ecuación ordinaria, la estructura, ¿sí?, es x menos h y menos k. Si acá dice x más d sobre 2, que sería lo que queremos representar como h, y más e sobre 2, ¿qué quiere decir? Que esto es x menos d sobre 2, y esto es y menos e sobre 2. Por eso decimos que las coordenadas del centro tienen signo negativo. Si acá nos quedó más, ¿qué quiere decir? Que esas coordenadas son negativas. Entonces acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Si queremos pasar de la ecuación general, ¿sí?, a la ordinaria, porque nos interesa determinar centro y radio, ¿sí? La ecuación ordinaria nos brinda esa información, ¿sí? La canónica, si no tiene, o sea, como no muestra centro HK porque corresponde a 0, sabemos que el centro es 0, 0. Y en la otra, ¿sí?, si tenemos esta forma, nosotros sabemos que el centro va a ser 0, 0 y que el radio va a ser igual a la raíz cuadrada de lo que sea que tengamos, el número que tengamos acá. En cambio, si tenemos esta ecuación, sabemos que el centro corresponde a HK, miramos el tema de los signos, y que el radio va a ser la raíz cuadrada de ese valor. Entonces, esa información nos brindan las ecuaciones ordinarias. Entonces, si nosotros queremos saber centro y radio de la circunferencia representada por esta ecuación general, entonces sí o sí necesitamos pasarla a la forma, ¿sí?, de las ecuaciones ordinarias. Entonces vamos a seguir el procedimiento general que vimos recién. Agrupamos, ¿sí?, los términos en x cuadrado y menos 4x, agrupamos los términos en y cuadrado y más 2y, el término independiente lo pasamos al otro miembro y vamos a buscar los números que nos van a permitir tener los trinomios cuadrados perfectos para luego expresar los cuadrados de los binomios que tienen la forma, ¿sí?, para llevar esta ecuación a la forma de la ecuación ordinaria, o sea, en este caso de la segunda ecuación ordinaria. Entonces, ¿qué hacemos? Vemos la relación entre los coeficientes. Tenemos que hacer el coeficiente, ¿sí?, lineal sobre 2 elevado al cuadrado, menos 4 sobre 2 elevado al cuadrado, que eso nos da 4. Y para este caso, 2 sobre 2 también elevado al cuadrado, eso nos dará 1. Entonces, sumamos 4 a ambos miembros, sumamos 1 a ambos miembros. Y luego de eso, vamos a expresar, ¿sí?, los cuadrados correspondientes. En este caso, como el término lineal es negativo, sabemos que una de las bases es negativa, entonces base x, base 2, ¿sí?, x menos 2 al cuadrado. Acá vemos que menos 4x es el doble producto entre la base x y la base 4. Acá hay algo que me quedó mal. Porque si yo digo acá
Acá teníamos 4, esto es base, base 4, dije base 2. Por eso estaba mal yo diciéndolo. Entonces decimos doble producto entre base 2 y base 2. Base X y base 2. Entonces nos queda 2 por 2X. Pero esta base la vamos a tomar negativa porque tenemos el signo negativo. Entonces menos 2 por X por el 2 que es del doble producto. Y en este otro caso, ¿sí? Base Y, base 1, y acá tenemos el doble producto entre Y y 1. Entonces, eso va a ser igual, de este miembro nos queda 10. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Centro HK, ¿sí? Si acá dice menos, el centro para la coordenada en X es positiva, y si acá dice más, el centro para la coordenada en Y es negativa. Entonces tenemos centro 2 menos 1. Y el radio va a corresponder ¿a qué? A la raíz cuadrada de este número, porque recordemos que este número es R al cuadrado. Entonces el radio será la raíz cuadrada de 10. Esta es nuestra primer cónica, es la más simple, la que tiene menos elementos, menos complicaciones. Ahí tienen unos videos, después si quieren ver, de aplicaciones de la circunferencia. Nuestra siguiente cónica es la elipse. Vamos a decir que es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano, de manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos, estos serían los puntos fijos, se mantiene constante y mayor que la distancia entre ellos, ¿sí? Entonces vamos viendo un poco cada una de estas partes. Estos son los dos puntos fijos y acá tenemos un punto móvil. Entre cada uno de los puntos fijos y hacia el punto móvil tenemos dos distancias determinadas, ¿sí? La distancia F y la distancia G. Entonces, ¿qué es lo que miramos? ¿Sí? Que se va describiendo la elipse con el punto móvil a partir de, ¿sí?, esta sumatoria de las distancias a dos puntos fijos que se mantiene constante y mayor que la distancia entre ellos. Entonces, si nosotros sumamos F más G, ven que acá siempre dice 7,33, y F y G van variando, ¿sí? Pero la suma siempre nos da, para esta elipse, 7,33. Entonces, la elipse es el lugar geométrico de un punto que se mueve en el plano, de manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos, y esos puntos fijos los llamamos focos, ¿sí?, se mantiene constante y mayor que la distancia entre ellos, ¿sí? Esa distancia la vamos a llamar 2A. ¿Por qué? Porque la distancia desde el centro de la elipse hasta este lugar que llamamos vértice es A. Y entonces, como es el doble, ¿sí?, de esa distancia será 2A. Y el punto móvil no puede pertenecer ¿a dónde? Al segmento entre focos. La elipse puede ser como muy aplastadita, pero el punto nunca puede pertenecer, ¿sí?, a este eje o donde está la distancia entre focos. Entonces, acá tenemos una elipse con centro en el origen de coordenadas y eje focal coincidente con el eje X. Entonces, vamos a analizar para esa elipse con centro en el origen de coordenadas y eje focal coincidente con el eje coordenado X, algunos elementos, o sea, los elementos característicos que tiene la elipse. Entonces, el eje focal va a coincidir con el eje coordenado X y lo llamamos L. Los focos, ¿sí?, les vamos a decir que tienen coordenadas, ¿sí?, C, en este caso, ¿sí?, como los focos que están sobre el eje focal, ¿sí?, tiene coordenadas C0
y menos C, 0. Si ambos focos se encuentran equidistantes o a la misma distancia respecto del centro. Y habitualmente ¿sí? Los denotamos con la letra F y con la letra F'. Habitualmente F para el foco que está hacia la derecha, o en este caso el foco positivo, y F' para el que está hacia la izquierda, o en este caso que es negativo. Además, la distancia entre F' y F, o la distancia entre focos, o la distancia focal, ¿sí? Vamos a decir que es 2C. ¿Por qué? Porque la distancia del centro al foco es C, y la distancia del centro hacia el otro foco es C. Entonces, la distancia focal va a ser 2C. Además, la elipse cuenta con vértices, ¿sí? Este vértice y este otro vértice, que delimita ¿sí? hasta dónde se extiende la elipse. Entonces, el vértice que está hacia la derecha, o el vértice positivo para este planteo, ¿sí? Lo denotamos con la letra B, y el que está hacia la izquierda, o el que es negativo, en este caso, con la letra B', donde va a tener coordenadas a 0 y coordenadas menos a 0, ¿sí? Respectivamente, para cada uno de los vértices. La distancia entre ambos vértices es lo que llamamos eje mayor, ¿sí? Y como la distancia desde el origen hasta el vértice B es A, y desde el origen hasta el vértice B' también es A, el eje mayor ¿sí? será igual a 2A. Y además tenemos un eje menor, ¿sí? Es la otra parte donde se delimita, que está dado por los puntos, por donde se delimita la elipse, pero en forma vertical en este caso, que corresponde al eje menor. Entonces la letra A ¿sí? nos va a indicar este vértice, este punto, que en general es el positivo o el que está hacia arriba, y A' es en este caso el negativo o el que está hacia abajo. Y tiene coordenadas ¿sí? dadas por 0 de X y B para Y menos B para Y, según el caso. Entonces, como la distancia desde el origen hacia el vértice ¿sí? que conforma el eje menor se llama A, y hacia abajo, ¿sí? Desde el origen hasta este punto es B, y desde el origen hasta este punto es menos B, entonces el eje menor tendrá un valor, ¿sí? o una distancia entre estos dos puntos, ¿sí? va a ser de 2B. Bueno, y el punto genérico es P de X, Y, que tiene coordenada X, coordenada Y genérica. Además tenemos algo que llamamos lado recto, ¿sí? y que tiene que ver con esta recta, ¿sí? que es una cuerda que pasa por el foco y es perpendicular al eje focal de la elipse. ¿sí? Entonces, una cuerda une ¿qué cosa? Dos puntos cualesquiera de la elipse. Pero si esa cuerda es perpendicular al eje focal y pasa por el foco, entonces se llama lado recto, ¿sí? Y el lado recto tendrá un valor que va a estar dado por 2b² sobre a, y enseguida vamos a ver cómo se calcula, ¿sí? Como la elipse tiene dos focos, tendrá dos lados rectos. Cualquier cuerda que pase por el foco se la va a llamar cuerda focal. A esta en particular, que es perpendicular al eje focal, se la llama lado recto. Cualquier otra cuerda que pase por el foco se la llamará cuerda focal, ¿sí? Intentando así como imaginar varias cuerdas focales.
Y cualquier cuerda que no pase por el foco será simplemente una cuerda, ¿sí?, de la elipse. ¿Sí? Puedo trazar segmentos entre dos puntos cualesquiera, ¿sí?, de la elipse. En la elipse vamos a ver que hay una relación fundamental y que va a estar dada por este triángulo que se está formando acá, ¿sí? Supongamos que el punto genérico lo corro acá y entonces tengo este triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué tiene? La distancia desde el origen, ¿sí?, hasta este punto es C, que lo tengo graficado acá. La distancia desde el origen hasta este punto, ¿cuál es? O la altura, es B. Entonces, la hipotenusa, ¿cuánto va a valer? A. A, que es la distancia desde el origen hacia dónde? Al vértice. Esta distancia es la misma que tiene ¿qué cosa? La hipotenusa del triángulo rectángulo que se formó acá. Entonces, esta relación fundamental que nos vincula, ¿sí?, coordenada en X del foco, coordenada en X del vértice y coordenada, ¿sí?, B, o sea, coordenada ahí, ¿sí?, respecto a este otro punto, ¿sí?, nos va a permitir determinar alguno de estos valores si los necesitamos. O sea, cualquiera de estos valores que participan. Sabiendo dos de ellos, podremos determinar el tercero. Entonces, esta relación fundamental es útil para el cálculo. Vamos a decir que la hipotenusa, simplemente aplicamos Pitágoras, la hipotenusa va a ser igual a ¿qué? A la suma de los cuadrados de cada uno de los catetos. Entonces, A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. ¿Cómo vamos con esto? Ahí alguien hizo una pregunta en el chat, profe. A ver. No, no siempre el eje mayor es horizontal. Justo estamos viendo nuestra primera elipse, ¿sí?, que dice elipse con centro en el origen y eje focal coincidente con el eje coordenado X. Y el eje mayor siempre va a estar sobre el eje focal, ¿sí? Entonces, el eje focal en este caso es L, coincide con el eje coordenado X, y el eje mayor va a estar acá. Pero puede ocurrir, ¿sí?, que el eje focal coincida con el eje coordenado Y, y entonces el eje mayor va a estar sobre el eje Y, va a ser vertical, ¿sí? Y eventualmente podrá haber algún desplazamiento, porque acá estamos hablando de una elipse con centro en el origen de coordenadas, pero podrá tener un centro HK. Ya vamos a ir viéndolo, solamente que sobre este caso, ¿sí?, hacemos nuestros primeros planteos y después vemos las variantes de la elipse. Bueno, entonces vamos a ver cómo a partir de esta gráfica podemos deducir la ecuación ordinaria, ¿sí?, de la elipse. Vamos a decir lo siguiente. Vieron que la definición que dice es el lugar geométrico de un conjunto de puntos, ¿sí?, donde ocurre ¿qué cosa? La suma de las distancias a dos puntos fijos se mantiene constante y mayor, ¿sí?, que la distancia entre ellos. Entonces, el segmento PF más el segmento PF', ¿sí?, va a ser igual a ¿qué cosa? Esa distancia, ¿sí?, que es mayor que la distancia entre focos y que puede ser hasta ¿cuánto? 2A, pues la distancia del origen hasta acá es A, y de acá hasta acá es A, entonces puede ser, ¿sí?, a lo sumo ¿cuánto? 2A. Entonces decimos que la suma de las distancias a dos puntos fijos es igual a 2A. Ahora, si miramos acá el segmento PF, es la hipotenusa de este triángulo rectángulo que se forma acá, ¿sí? Entonces, esta hipotenusa la podemos calcular como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Ahora, ¿cómo es el cateto, ¿sí?, que tenemos acá? ¿O cómo lo determinamos?
tenemos que hacer toda esta distancia, que es C, desde el origen hasta acá, la distancia es C, menos la distancia desde el origen hasta X, ¿sí? Entonces, C menos X corresponde a este cateto. Entonces, C menos X al cuadrado y tenemos el cuadrado del cateto que tenemos acá horizontal. Más este cateto. Y este cateto tiene altura I. Entonces, directamente acá ponemos más I cuadrado. Y por supuesto de eso la raíz cuadrada. Entonces, la hipotenusa, ¿sí?, va a ser igual, o sea, PF va a ser igual a C menos X al cuadrado, la raíz cuadrada de C menos X al cuadrado más I cuadrado. Más, por la definición, y ahora veamos qué pasa con el segmento PF. Y acá tenemos PF. Tenemos este triángulo rectángulo acá delimitado. Entonces, como se trata nuevamente de la hipotenusa de un triángulo rectángulo, la vamos a calcular como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, ¿cómo va a ser este cateto? La distancia desde el origen hasta acá es X y la distancia desde el origen hasta acá es C, o sea, no la tomamos negativo porque no tiene sentido negativo o geométrico la distancia, ¿sí?, negativa. Entonces, decimos C. Entonces, todo este cateto, ¿cuánto vale? X más C. Entonces, acá tenemos, bueno, C más X al cuadrado. Más, ¿y qué nos falta? El otro cateto al cuadrado, ¿sí? Acá es lo mismo que antes, ¿sí? Entonces esto va a ser el cuadrado de I. Entonces acá tenemos más I al cuadrado. ¿Y esto va a ser igual a cuánto? A 2 por A. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces acá tenemos el planteo, ¿sí?, para la deducción de la ecuación ordinaria, forma canónica de la elipse. Esto que está puesto acá es lo mismo que vimos a partir del gráfico. Y luego, a partir de una serie de pasos algebraicos, la verdad que son largos y no los ponemos dentro de lo que nos interesa desarrollar. Sí es importante que hacemos una serie de pasos algebraicos. Dentro de esa cantidad de pasos algebraicos usamos la relación fundamental, la usamos, sí, para el desarrollo teórico, ustedes también la van a usar para el desarrollo práctico, y llegamos a la forma canónica o primera ecuación ordinaria de la elipse, ¿sí?, donde vamos a tener que si A es mayor que B, o sea, el valor este es mayor que el valor de B, el eje mayor coincide con el eje X. Y si B es mayor que A, este numerito que está acá es mayor que A, el eje mayor coincidirá con el eje Y. Entonces, si hacemos un poco de análisis, que ya venimos haciéndolo, pero bueno, acá lo resumimos de alguna forma, ¿sí?, si partimos de esta ecuación ordinaria que corresponde al gráfico y a las deducciones que recién vimos, ¿sí?, vamos a decir que las coordenadas de los vértices, ¿sí?, B y B' corresponden a A0 y menos A0. Simplemente eso quiere decir, ¿sí?, que X es igual a menos A o X es igual a A. Entonces, el valor de la ordenada para esos valores de abscisa es 0. Que las coordenadas de A y A' son 0 menos B para A' y 0B para A. Siempre que es importante tener en cuenta en todo esto que estamos diciendo, para que no haya confusiones, ¿no?, que las coordenadas del foco siempre las nombramos genéricamente con la letra C. Las coordenadas del vértice que corresponde al eje mayor las nombramos con la letra A, ¿sí? Y las coordenadas de los vértices que corresponden al eje menor las nombramos con las letras B.
La elipse es simétrica, tiene simetría respecto a ambos ejes coordenados y respecto al origen, ¿sí? El centro de la elipse es el punto medio entre focos, y el límite de la elipse, ¿sí?, está dado por un rectángulo que tiene lados x más menos a e y más menos b. Fíjense en esto, ¿sí? Este es el valor más grande que puede tomar, ¿sí?, hacia arriba o como altura, y este es el más pequeño hacia abajo. Entonces, si trazamos paralelas por acá, tenemos una parte del rectángulo. Este es el valor que toma más hacia la derecha y este es el valor que toma más hacia la izquierda. Entonces, podría armar qué cosa acá, un rectángulo, ¿sí? Por un lado vemos la simetría respecto de los ejes y respecto del centro. Y por otro lado vemos que la elipse discurre, ¿sí?, dentro de ese rectángulo delimitado por ¿qué? Por x, por las rectas que pasan, o sea, que están conformadas por x igual a x igual a menos a, y igual a b, y igual a menos b. Además, si de esta ecuación despejamos y, tenemos esta ecuación. Y si de esta ecuación despejamos x, tendremos esta ecuación. Vamos a trabajar con esta porque es la que hemos estado presentando, la elipse, respecto de la elipse que hemos estado presentando. Entonces vamos a decir que la ordenada del foco la vamos a determinar reemplazando ¿qué? El valor de x por más o menos c, ¿sí? O sea, para los dos focos, ¿sí? Entonces, si reemplazamos acá por más menos c, lo que nos va a quedar es a cuadrado menos c al cuadrado. Y habíamos visto, ¿sí?, la relación fundamental que nos va a permitir reemplazar acá por b cuadrado. Eso nos va a permitir determinar qué cosa, el lado, la longitud del lado recto, ¿sí? Nosotros habíamos dicho como relación fundamental, ¿sí?, que a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Ahora, si nosotros tenemos acá, ¿sí?, en esta ecuación que nos quedó a cuadrado menos c cuadrado, ¿sí?, despejamos de acá, ¿sí?, entonces dejamos a cuadrado menos c cuadrado que nos queda igual a b cuadrado. Entonces, si reemplazamos por b cuadrado, ¿sí?, esto, porque vimos de la relación fundamental que sale esa igualdad, tenemos esta expresión. Y si simplificamos el índice con la potencia, ¿qué nos queda? B por B, ¿sí?, B al cuadrado. Entonces tendríamos B al cuadrado, ¿sí?, B por B cuadrado sobre A. Pero lo multiplicamos por 2, ¿por qué? Para determinar el lado recto. Porque acá lo único que hacemos es determinar el valor de la ordenada, ¿sí?, para x igual a c, o sea, para la coordenada del foco. Pero como el lado recto que tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, la distancia hacia arriba y la distancia hacia abajo, ¿sí?, esta distancia y esta distancia. Nosotros estamos averiguando al reemplazar por c, ¿sí?, este valor de ordenada, pero nos interesa saber toda esta distancia y esta otra. Entonces multiplicamos por 2 y ahí tendremos la longitud del lado recto. ¿Sí? Esto que se los había presentado al principio y dijimos, bueno, después vemos de dónde sale. Y algo que, bueno, sobre lo que no habíamos hablado ni lo habíamos visto hasta ahora, es el tema de la excentricidad. Es una relación que existe entre el valor de C, o sea, la distancia al foco, y el valor de A, es decir, la distancia al vértice. ¿Sí? La relación que existe, siempre relación se refiere a un cociente. Entonces, C sobre A, ¿qué va a ocurrir cuando tengamos una elipse? Siempre va a ser menor que 1, ¿sí? Porque la distancia al foco siempre va a ser menor que la distancia al vértice, por la conformación misma de lo que es una elipse. Entonces, siempre
C va a ser menor que A, entonces el valor de la excentricidad siempre va a ser menor que 1. Y lo interesante, o la información que nos va a dar la excentricidad respecto, por un lado, sacar este cociente nos puede indicar si son valores que nosotros conocemos, el de C y A nos puede indicar si se trata de una elipse o si se trata de otra cónica. Eso por un lado. Pero por otro lado, nos va a decir, según ¿sí? este valor o este coeficiente que tengamos, o como sean C y A, nos va a decir si la elipse tiene una apariencia más achatadita o más redondita. Veamos acá. Fijémonos en esto. Si nosotros tenemos esta elipse, ¿sí? Es más aplastadita respecto del eje X, en este caso, por el planteo que estamos haciendo, ¿sí? Más aplastadita, la excentricidad, ¿sí? Está más cerca de 1, pero sabemos que la excentricidad es menor que 1, ¿sí? Nunca nos va a dar algo mayor que 1 ni 1. Y en la medida que el valor de la excentricidad se acerca cada vez más a 0, ¿qué es lo que ocurre? Es cada vez más chiquito. ¿Qué es lo que ven que ocurre con la elipse? Se parece más a ¿qué? A una circunferencia, ¿sí? Entonces ese valor de la excentricidad nos dice que si está cerca de 1, ¿sí? La elipse es como más achatadita, más aplastadita respecto de su eje. En cambio, si el valor de la excentricidad está más cerca de 0, quiere decir que la elipse se ve como más redondeada. La idea, ¿cuál sería cuando se ve más redondeada? Como que los focos, ¿sí? Están como mucho más cerca, ¿sí? Tiende a parecerse a una circunferencia. Tan cerca están que por eso se parecen a una circunferencia. Entonces, la elipse también podría tener eje coincidente con el eje y centro en el origen de coordenadas, ¿sí? ¿Qué es lo que va a cambiar en la ecuación? ¿Sí? El valor de b lo tenemos debajo de ¿qué? De x al cuadrado, ¿sí? Y el valor de a debajo de y al cuadrado, ¿sí? Es parecida a la anterior, la forma canónica de la ecuación, cuando se trata de una elipse con centro en el origen y eje focal coincidente con el eje y. Solamente qué es lo que ha cambiado, dónde está ubicado el valor de b y el valor de a. Intercambiamos, digamos, cómo están los denominadores. Respecto a cómo nombramos cada uno de los elementos, los seguimos nombrando con las mismas letras, aunque nos cambien de coordenada, ¿sí? Antes el valor de A era para indicar la coordenada en X, ahora el valor de A para el vértice es para indicar el vértice, pero la coordenada en Y. Respecto al foco, lo mismo. Antes era C0, ¿sí? Porque estaba en X, el eje focal, ¿sí? Estaba sobre el eje X. Entonces, la coordenada de C nos indicaba, o sea, C nos indicaba la coordenada en X. Ahora C, que sigue siendo para la coordenada del foco, nos indica ¿qué cosa? La coordenada en Y. Y los valores, ¿sí? B y menos B ahora indican coordenada en X, que antes eran coordenadas en Y. Pero, o sea, la idea cuál es que con A, B y C siempre representamos los mismos conceptos. Con A, está asociado a vértices, C está asociado a focos y B está asociado a los vértices que tienen que ver con el eje menor. También podemos tener, ¿sí?, una elipse con centro HK, ahora con centro distinto de 0, 0, y eje focal ahora como paralelo al eje X, ¿sí? Paralelo al eje X.
Entonces, con esa idea vale todo lo que estuvimos hablando hasta ahora. Entonces, vamos a definir, ¿sí? Como tenemos un eje paralelo al eje X, tenemos, ¿sí? Acá trazamos ejes, ¿sí? Paralelos a los ejes coordenados, que los llamamos X' y', ¿sí? Y un origen O', ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos coincidir estos ejes acá, ¿sí? Estaríamos con centro en el origen en 0, 0. Pero si desplazamos esos ejes, ¿sí? Hacia acá, tenemos sobre el eje X un desplazamiento H, sobre el eje Y un desplazamiento K. ¿Sí? Entonces, si los hacemos coincidir, no veo esto. Digo que X es igual a X', que Y es igual a Y'. Pero en cuanto no coinciden más los desplazo, ¿qué es lo que desplazo? H sobre X y respecto de, pero K respecto de Y. Y si despejamos, ¿sí? De acá estos ejes alternativos, paralelos a los ejes coordenados, entonces vamos a tener que X' es X menos H, e Y es Y menos K. Entonces reemplazamos en la ecuación ordinaria forma canónica X' e Y', y nos queda ¿qué cosa? X menos H al cuadrado sobre A al cuadrado, más Y menos K al cuadrado sobre B al cuadrado, y eso será igual a 1. Y esta es la ecuación, o segunda ecuación ordinaria, ¿sí? Que tiene centro HK y eje focal paralelo al eje X. Lo mismo va a ocurrir con la ecuación, ¿sí? Que tiene el centro HK y eje focal como paralelo al eje Y. Lo único que habíamos dicho, ¿sí? En la primera ecuación ordinaria, la forma canónica, que cuando ocurría eso, que el eje focal tenía que ver con el eje Y, ¿qué ocurría? A cuadrado estaba acá y B cuadrado estaba acá. En este caso va a ocurrir lo mismo, ¿sí? Para esta gráfica corresponderá esta ecuación donde simplemente hemos cambiado ¿qué cosa? B cuadrado acá, A cuadrado acá. O sea, B cuadrado está sobre o debajo, ¿sí? Del numerador que contiene la X, y A cuadrado debajo del numerador que contiene la letra o la variable Y. Y respecto de los desplazamientos, ¿sí? Para el vértice y para el foco, ¿sí? Que los desplazamientos son horizontales, para la coordenada en X, ¿sí? Como nosotros tenemos centro HK, ¿sí? Centro HK, el vértice hacia la izquierda lo vamos a determinar, ¿sí? Este valor lo vamos a determinar haciendo ¿qué cosa? H menos A, que era la distancia del centro al vértice. Esto será hacia la izquierda. La altura se mantiene en K. Y hacia la derecha, ¿sí? ¿Cómo vamos a determinar este vértice? Como H, ¿sí? Que es nuestra coordenada en X, pero ahora como más A, que es la distancia del centro al vértice. Entonces ahí tenemos el vértice según este centro. Lo mismo con las coordenadas del foco, ¿sí? Que son horizontales. H menos C tendremos el valor de X para este foco, y H más C tendremos el valor de X para este foco. Después, bueno, habrá que ver el valor de Y que corresponde a qué? A la altura K, ¿sí? Que sea el valor K. Y respecto a las coordenadas del vértice que corresponden a y a' que corresponden al eje menor, ¿sí? El movimiento está ¿dónde? En forma vertical. Entonces, ¿qué se mantiene fijo? La coordenada en X, o sea, H, y vamos a tener una variante hacia acá, sumando, y hacia acá, restando, ¿qué cosa? El valor de B. Entonces, K menos B y K más B para determinar acá, K más B, K menos B para determinar estos valores. De la misma forma lo podemos pensar acá, solamente que bueno, ahora vamos a tener, ¿sí?
que el vértice, los vértices que corresponden al eje mayor, ¿sí? Los variamos en menos A y más A respecto de K para tener estos valores acá, y lo mismo con los focos, ¿sí? Hacemos K más C, K menos C. Y en forma horizontal variamos, ¿sí?, el valor de H, ¿sí?, teniendo en cuenta menos B para la izquierda, más B para la derecha, para tener esos valores, y mantenemos el valor, ¿sí?, fijo de K, porque nos movemos a derecha y a izquierda. Y termino con esto del término rectangular, ¿sí? Si en la ecuación general de las cónicas, si tenemos el término rectangular, dijimos que representaba un giro, ¿sí? Un giro respecto de ¿qué? De la disposición que tenemos acá de los ejes ortogonales cartesianos, que siempre ponemos el eje X en forma horizontal, el eje Y en forma vertical. Acá, ¿sí?, si trazamos ejes, ¿sí?, los ejes ¿cómo están? Rotados respecto de esta disposición que habitualmente nosotros usamos, ¿sí? Entonces así se ve una elipse con el término rectangular, ¿sí? Y la veremos de las otras formas que venimos presentando cuando el término rectangular es igual a 0.